Ok. Vamos a continuar con nuestra serie de los Salmos, el libro de los Salmos, y hoy vamos a ver el Salmo 142. ¿Abra su Biblia ahí? Por favor, Salmo 142. Y yo le titulé a este salmo En medio de la prueba. ¿Ya está ahí, hermano? Salmo 142. En medio de la prueba, vamos a leerlo todo. Dice: petición de ayuda en medio de la prueba. Másquil de David. Oración que hizo cuando estaba en la cueva. Dice, Salmo 142:1. Con mi voz clamé a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él extenderé mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Vamos a orar. ¿Sí? ¿Me acompaña a hacer una oración? Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti gloria, Señor, te damos honra, te damos alabanza. Gracias por tu presencia, Señor, en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Gracias porque nos has permitido nuevamente un día más, Señor, estar aquí en esta tu casa. Te pedimos, Señor, que en esta tarde, noche, tu Espíritu Santo, Señor, repose en cada uno de nosotros. Abra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y nos ayude a entender tu palabra, Señor. Pero más que entenderla, a ponerla por obra, Señor. Señor, habla lo que nos tengas que hablar. Enséñanos, Señor. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, Salmo 142. En medio de la prueba. Y este salmo, hermanos, es un salmo de David. Es un salmo más de David. Y por medio de este salmo vamos a encontrar nosotros aliento y fortaleza en medio de la prueba, en medio de la soledad, en medio de las circunstancias difíciles que muchas veces atravesamos nosotros. ¿Alguna vez usted ha estado en alguna situación difícil? ¿Sí? ¿Alguna vez usted se ha sentido solo o sola? A veces se ha sentido como que nadie le tiende la mano, como que cuando usted más necesita ayuda, nadie está ahí para ayudarle. O peor tantito, como que a nadie le importa, ¿verdad? Lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. David tenía, pues, muchas razones o razones suficientes para sentirse así, de esta manera, para sentirse solo. Nada más Saúl, que era el rey, lo perseguía con un ejército de soldados no para hacerle fiesta,
para matarlo, quererlo matar. Saúl perseguía a David para matarlo, pero David, en medio de esa circunstancia difícil, él aprendió, y con este salmo nos enseña a nosotros, él aprendió a saberse refugiar en el Señor, en medio de la prueba, en medio de la adversidad. Santiago 5:13, en la Nueva Traducción Viviente, Santiago 5:13 en la Nueva Traducción Viviente, fíjese lo que dice Santiago. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Y luego, ¿qué dice? Como que me marea eso cuando... Ya no voy a voltear, me marea. Si usted no lo marea, puede leer ahí, pero si no, pues ahí tiene su Biblia, ¿no? ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Dice Santiago en esta versión. En otra versión dice, ¿está alguno de ustedes afligido? ¿Sí? Y la palabra afligido, que en esta versión la traduce como dificultades, afligido quiere decir presión, ¿sí? Bajo presión. Estar bajo presión, estar bajo mucha angustia, Entonces Santiago dice, bueno, si alguno de nosotros está bajo presión, bajo mucha angustia, está afligido, está en medio de una prueba, en medio de una tribulación, en medio de una angustia, bajo mucha angustia, ¿qué dice Santiago? Aquí nos da una instrucción muy sencilla, hermanos, muy sencilla, pero fundamental. ¿Qué dice Santiago? ¿Qué tenemos que hacer? Que ore. La instrucción que nos da Santiago es muy sencilla, pero muy fundamental. Ore a Dios. Ore a Dios. Y es que muchas veces nosotros los cristianos, el pueblo cristiano, nos hemos acostumbrado, hermanos, a que queremos, ya como todo es muy rápido, ya como todo es muy light, todo es instantáneo, ¿verdad? Las sopa maruchan ahí, rápido se hacen. El horno de microondas, todo es bien muy rápido. Cuando nosotros los cristianos estamos pasando por alguna estrechez, por alguna dificultad, tenemos mucha presión de algo, bajo mucha angustia de algo, queremos encontrar soluciones rápidas, instantáneas, al instante. O que alguien nos diga, haz esto ya. El pastor Chuy muchas veces ha dicho, cuando alguien a mí me pide consejo, a veces les digo, pues ora. Y muchos se enojan. ¿Cómo que ore? Pues yo vine para que me diga qué hacer. No, pues ora. Ora a Dios. O sea, hay cosas que es así, hermanos. Y Santiago aquí nos da la instrucción muy sencilla, pero muy fundamental. ¿Por qué? Dice, ore a Dios. Está con mucha presión, bajo mucho estrés, en una circunstancia difícil, ore a Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce cada acontecimiento. ¿Cuántos saben eso? Cada acontecimiento, cada circunstancia de cada cristiano, de cada vida, de cada uno de nosotros, Dios la conoce. Cada circunstancia en la que cada cristiano pasa o está pasando, Dios la conoce.
Pero vamos al Salmo, vamos a ver qué pasa con David, qué pasó con David, qué nos enseña aquí este Salmo. Dice el Salmo, dice, másquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Este es un título como que le pusieron al Salmo, ¿no? Y la palabra másquil, pues quiere decir canto didáctico. O sea, un canto de enseñanza. Un canto, un salmo, un canto que enseña, didáctico. Por eso yo vivo diciéndole a los de la alabanza, no hay que cantar nomás por cantar. O sea, eso lo hace Juan Gabriel, bueno, Vicente Fernández, ya se murieron, ¿verdad? Lo hacen, ¿sabes? Los artistas modernos del mundo que ni sé quién sean. O sea, cualquiera que cante bonito lo puede hacer. O sea, nosotros no, como hijos de Dios, no debemos cantar por cantar. Luego también se molestan. O sea, los cantos tienen que ser cantos que enseñen doctrina, que ministren al pueblo, que tenga enseñanza. ¿Cuánto nos hace falta aprender, hermanos? Eso quiere decir másquil de David. Fue un canto expresado por David que nos da enseñanza, canto para aprender. Para que aprendamos a refugiarnos y a confiar en Dios en medio de la adversidad, en medio de la estrechez, en medio de la mucha angustia, en medio de la opresión, en medio de la cueva, hermanos. Este salmo habla de una oración que hizo David cuando él estaba en la cueva. ¿Cuál cueva? Muchos o todos, yo digo, conocemos la historia, ¿no? Saúl estaba persiguiendo a David, pues para matarlo, hermanos. Y no era cualquier persona, era el rey, con un ejército. Entonces David huye de Saúl, se refugia y se esconde en una cueva. Imagínense la presión, la opresión que tenía. Entonces simboliza cueva, ¿no? Estrechez, presión. Y ahí, de eso surge este canto, este másquil de David. David se mete a la cueva para salvar su vida. ¿Se acuerda de Elías? ¿Del profeta Elías? ¿Qué pasó con el profeta Elías? Algo muy similar. Elías, que fue un profeta muy usado por Dios, un profeta, ¿cómo dirían ahora algunos predicadores, ¿verdad? Tremendo, usado por Dios, tremendamente. Luego usan palabras así. El otro estábamos viendo en el Face, poderoso, ¿verdad? Poderoso. Sobrenatural. Un profeta, usado tremendamente por Dios. Y Dios le da una victoria impresionante. Después de una victoria impresionante de que mata no sé cuántos profetas de Baal. Pero la mentada esa Jezabel dice, le voy a dar cuello a Elías. ¿Qué pasa con Elías? Va, huye, se va al desierto y se mete a una cueva. Pero estaba en apuros, estaba en aprietos, estaba en tremenda
estrechez, en tremenda opresión. Y los momentos difíciles, hermanos, los momentos de prueba, los momentos de tribulación, los momentos de angustia, los momentos de mucha presión, tarde o temprano, van a venir como cristianos. O sea, la Biblia no dice lo contrario, ¿eh? O sea, los que dicen lo contrario son los falsos maestros. Lo que dicen los contrarios, reprende y no recibo y cancelo y ato y todo eso, son los apostoloides. Pero la Biblia no dice eso. O sea, David lo pasó, Elías lo pasó, Pedro lo pasó, y podemos ver todos los cristianos de la Biblia en su momento llegan esos momentos de angustia, de opresión, de estrechez, esos momentos donde nos metemos a la cueva para refugiarnos. Así como Elías también. Job pasó esos momentos, ¿no? Job, bueno, yo creo que, obviamente, sin mencionar a Cristo, yo creo que no hay otro personaje en la Biblia en el que podamos ver a qué nivel de angustia, de opresión, de estrechez vivió Job. Y Job, pues, es uno de los prototipos de lo que tenemos que hacer los cristianos, o cómo tenemos que ser los cristianos. Job entró en una situación muy, muy tremenda de soledad, de estrechez, de angustia, de opresión. Y vamos, por ejemplo, a Job 19:13, en la Nueva Traducción Viviente. Job 19:13, Nueva Traducción Viviente. Y vamos a leer del 13 al 20. Dice Job 19:13, mis familiares se mantienen lejos y mis amigos se han puesto en mi contra. O sea, ¿qué pasó con Job? A Job, después de que se le murieron todos sus hijos, perdió todos sus negocios, todas sus empresas. En aquel tiempo, pues, por así decirlo, hablando ahora, se le murieron todos sus hijos, perdió todos sus negocios, perdió todas sus empresas, perdió todos sus empleados. No solamente bastó eso, le vino una sarna tremenda, ¿sí? de la cabeza a los pies, una enfermedad impresionante. Y dice en el 13, Job 19:13, mis familiares se mantienen lejos. Dice un dicho por ahí, ¿no? En el mundo que mientras tienes dinero tienes amigos. O que el que tiene dinero tiene muchos amigos, pero hay un proverbio también que habla de eso. Pero pocos son amigos del pobre. Pero fíjese a Job, o sea, no solamente todo lo que le pasó, hermanos, sino que él mismo dice aquí en el 13, mis familiares se mantienen lejos y mis amigos se han puesto en mi contra. Dice el 14, mi familia se ha ido y mis amigos íntimos se olvidaron de mí. Mis sirvientes y mis criadas me consideran un extraño. O sea, ya ni lo conocían. Para ellos soy como un extranjero. Cuando llamo a mi sirviente no viene, tengo que rogarle, dice esta versión. El 17, mi aliento le da asco a mi esposa, fíjese, hasta la mujer, hermano. Mi propia familia me rechaza. Hasta los niños me menosprecian. Cuando me levanto para hablar, me vuelven la espalda.
Mis amigos íntimos me detestan. Los que yo amaba se han puesto en mi contra. Quedé reducido a piel y a huesos y he escapado de la muerte por un pelito, dice aquí, por un pelo. ¿Eh? Sí, como cuando dice por un pelito de rana. Wow. ¿Estaba en estrechez Job? Estaba en dificultad, pero Job, ¿cuál fue el fin de Job, hermanos? Lleno de amargura y de soledad. No, Job supo refugiarse en esos momentos. O sea, Job supo dónde refugiarse. En medio de la opresión, en medio de la estrechez. Pablo, el apóstol Pablo, le pasa algo muy similar, hermanos. En segunda de Timoteo 4:16 dice Pablo: en mi propia defensa ninguno estuvo a mi lado. O sea, lo abandonaron. Lo abandonaron. O sea, todos los que andaban con él, los siervos que andaban con él, los cristianos que andaban con él, cuando se trataba de que a Pablo lo iban a enjuiciar, iba a presentarse ante las autoridades. ¿Qué pasó? Dice Pablo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos, ¿qué? Me desampararon. Pero fíjese, Pablo, cero amargura, hermano. Cero amargura. No les sea tomado en cuenta. Pero veamos lo que dice Pablo en el 17, hermanos. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. O sea, Pablo experimentó en esos momentos lo que experimentó Elías, lo que experimentó David, lo que experimentó Job. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Y qué decir de Jesús, hermano? Nuestro ejemplo. Juan 16:32. Juan 16:32. Jesús les dice a sus discípulos: he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. ¿Y qué? Y me dejarán solo. Hermano, si alguna vez no te has sentido así, puede ser que un día te sientas así.
Pero no te amargues. Mira, estos hombres lo vivieron. Que sientes como que a nadie le importa lo que estás pasando, lo que estás viviendo. Que te abandonen las personas en las cuales tú más confiabas o más esperabas. Que estés en demasiada estrechez. Fíjese lo que dice Jesús. Me dejaréis solo. Mas no, dice Jesús, estoy solo. Porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué dijo Jesús? Tendréis aflicción. ¿Verdad que no dijo cancelen? Declaren y decreten. Y písale la cabeza al diablo, machócale los cuernos. Confiesa positivamente. O sea, David lo vivió, hermanos. Elías lo vivió. Job lo vivió, ¿verdad? Job. Bueno, después de Cristo, Job es uno de los ejemplos que tenemos, ¿no? De cómo actuar en esa situación. No se amargó. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué dice? Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, en medio de la angustia, en medio de la escasez, en medio de la estrechez, en medio de la necesidad, en medio de la mucha opresión, cuando tú te encuentras solo, y a veces Dios lo va a permitir, pero dice Jesús, pero no estamos solos. Él prometió estar con nosotros, ¿sí o no? Hasta el fin del mundo. En ese momento, hermanos, en esa situación se escribe este canto. ¿Sí? En esa situación, David escribe este canto, canta este salmo. Un salmo didáctico, algo que nos enseña, que nos instruye, que nos anima, que nos enseña dónde encontramos la salida, dónde está nuestro refugio, cómo podemos enfrentar esa situación. Volvamos al Salmo 142. ¿Qué dice David? Salmo 142:1. Después de que dice, ¿verdad? Más que de David. Oración cuando estaba en la cueva. Dice el Salmo 142:1. Con mi voz, ¿qué hizo David? Clamé a Jehová. Con mi voz, clamé a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Nos damos cuenta, hermanos, cómo David tiene una dependencia total de Dios. ¿Sí nos podemos dar cuenta? O sea, cómo David, ¿a quién clama David? ¿A quién busca David? ¿Verdad que no corre al tío que tiene más lana? ¿Verdad que no corre? Miren, muchos, hermano, no estoy diciendo que esté mal eso, O sea, para eso estamos los ministros de Dios. Pero en muchas iglesias
Y por mucho tiempo, los pastores acostumbraron a las ovejas por ignorancia o por, no sé, o por enseñoramiento, no sé, a que corrieran y buscaran a ellos en medio de alguna dificultad. Entonces, las ovejas, los cristianos, las personas, la gente de las congregaciones, ya no dependían de Dios. Ya no buscaban a Dios en medio de la dificultad. ¿A quién buscaban? Al pastor. O sea, los pastores somos seres humanos terrenales que también tenemos dificultades. Y tenemos que enseñar al pueblo que en alguna dificultad, en alguna situación difícil, complicada, de estrechez, así como la estaba teniendo David, tiene que ir a buscar a Dios. O sea, tiene que depender de Dios, porque somos ovejas de Él. Y no es que no estemos nosotros para enseñar la palabra, para dar un consejo, no. Pero la solución no está en nosotros. Mire, hermano, tú te vas a encontrar en situaciones difíciles que ningún ser humano te va a poder sacar. ¿Sí, hermano? Se me fue el desornudo, hermano. Ningún ser humano te va a poder sacar. O sea, ningún pastor, ningún líder espiritual, ningún tío familiar con lana, no, ninguna palanca te va a poder sacar. En ese momento a David nadie lo podía sacar, a Job nadie lo podía librar, a Elías tampoco, era Jezabel. Hasta el rey le tenía miedo a Jezabel, ¿verdad? Mandaba al rey. O sea, nadie te va a poder sacar. Notemos aquí entonces la dependencia total que tenía David con Dios. David nos enseña una relación, aparte de una dependencia, una relación personal con Dios. Una relación íntima, una relación personal con Dios. Tú y Dios. Tú y Él. Él es el que te va a librar. Él es el que te va a sacar. Miren, hermanos. Hace poco conocimos a unos hermanos de Guadalajara que van a casa de oración. Y ellos así abiertamente nos dijeron, a mi esposa y a su servidor, a nosotros Dios nos ha bendecido. Y nuestro ministerio es bendecir económicamente, ¿verdad? Dice, nosotros apoyamos mucho las misiones y bueno, platicamos ahí con ellos. Entonces él me pregunta a mí, así como diciéndome que si algún día se me ofrecía algo, necesitaba algo del ministerio de la iglesia, no personal, porque ellos bendicen al ministerio. Con confianza les dijera y si podían apoyaban. Y yo le dije, y como que querían dar una ofrenda, y sí dieron una ofrenda. Yo les dije, no, yo no les voy a pedir. Y se quedó así como, pero te estamos diciendo en confianza, sí, pero yo no les voy a pedir. ¿Por qué? Porque yo le pido a Dios.
O sea, Dios le pido a Dios, si a ustedes les nace, si Dios les habla a ustedes, si Dios les dice que bendigan a tal iglesia o a tal ministerio, pues háganlo. Pero mis necesidades yo se las hago saber a Dios. O sea, porque yo dependo y la obra depende de Dios. Obviamente Dios usa personas y ministerios, pero no hagan, y sí les dije, no hagan dependientes a nadie de ustedes. Porque entonces maleducamos a muchos cristianos y ya no buscan a Dios, ya no dependen de Dios, ya no confían en Dios, ya confían en el hermanito que les da o en la hermanita que les da. Yo tengo una hermana que tiene un negocio en La Piedad y había una hermanita que siempre que se le atoraba de aquella iglesia iba y le decía, fíjate que no tengo, fíjate, ya mi hermana le daba para las tortillas o para los frijoles o para el camión y todo. Y llegó un tiempo donde le dije, ya no le des. Yo le dije, ya no le des. Es que, y dice, no, le dije, es que esta hermana ya está dependiendo de ti. No va y busca a Dios. O sea, si no, Dios te va a disciplinar a ti. Qué diferente es cuando alguien dice, mira, Dios puso en mi corazón darte esta ofrenda, ¿verdad? Porque tú le estás pidiendo a Dios en secreto. Tú dices, Señor, ¿sabes que necesito esto? Y Dios usa a un hombre, a una persona, a cualquier ministerio, y va y te bendice, ¿no? Aquí ha pasado, hermanos. La mayoría de las cosas que tenemos aquí son por bendiciones que se han llegado. Pero no le pedimos al hombre. Y esas personas nos dieron, por eso tuvieron regalo los niños de la Lázaro Cárdenas. Nos dijeron, miren, les damos esta ofrenda para los niños, para el Día del Niño. Hacer esos regalos y su pastel. Si algún día les dije, olvídate, hermano, que te voy a pedir. Si algún día Dios te habla y quieres bendecir a la iglesia con algo, Dios te va a decir a ti. Porque nuestra relación y nuestra dependencia, hermanos, es de Dios. O sea, y tú te vas a encontrar en situaciones, y yo me voy a encontrar en situaciones que ningún hombre, ningún ser humano te va a poder sacar, te va a poder librar, va a poder resolver tu situación más que Dios, hermano. En ese momento David entendía y David sabía que solamente Dios lo podía librar. ¿Cómo se iba a poder pelear contra el ejército del rey? ¿Qué armas tenía él? ¿Qué ejército tenía? Había 2 que 3 ahí con él, que estaban con él, pero ¿cómo iban a pelear contra un ejército de una nación? Entonces la relación, hermanos, es personal y dependencia total con Dios en medio de la situación. Con mi voz clamé a Jehová, dice David. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él les pondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. ¿A quién? Pero muchos no hemos aprendido eso. No, vas y manifiestas tu angustia delante de tu familiar que tiene dinero. A ver si te da. En alguna ocasión los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen, Jesús, enséñanos a orar. ¿Se acuerdan? Y Jesús les dice, bueno, cuando ustedes oren, oren de esta manera. ¿Qué dijo? Padre nuestro. O sea, les está enseñando
una relación personal. Una dependencia de Dios. También un hermano se enteró que un pastor no tuvo para, no me acuerdo qué. O sea, le batalló y no tenía. Y luego un hermano pues, que le va bien económicamente fue y le dijo, oiga, me enteré que no tenía para esto, ¿y por qué no me dijo? Y le dijo el pastor, olvídate que te voy a decir, pues yo le digo a Dios. Yo dependo de Dios, no dependo de ti. Padre nuestro que estás en los cielos, dice Jesús, ¿verdad? O sea, nuestra comunión, nuestra comunicación es con Dios. Cuando nos sentimos solos y que nadie nos puede ayudar, ¿en quién debemos de confiar? ¿A quién vas a buscar? ¿A quién vas a recurrir? Una vez conocí yo a un paletero, un nevero, de esos de los que andan vendiendo nieves en la calle en los carritos. Y traía música, hace ya muchos años de recién convertido, traía música cristiana y le dije, oiga, ¿usted es cristiano? Me saqué a comprar una paleta y después le dije, oiga, ¿usted es cristiano? Me dice, sí. Y nos agarramos en la plática. ¿Y cómo anda en el negocio? Y ahí estamos hablando del negocio y me cuenta él, me dice, fíjate, empecé porque pues me vino una situación de plano donde no tenía ni para comer. Pero fíjate, Dios me enseñó algo, dice, como mi mamá me daba todo me daba. O sea, desde que yo era niño, era joven, era soltero, todo me daba, dependía completamente de mi mamá. Dice, aún me casé y cualquier problema, mi mamá. Cualquier situación económica, mi mamá. Y me seguía dando y me seguía sacando de toda situación. Pero se muere mi mamá. Y hasta que me vi solo en la necesidad y con necesidad y no tenía a mi mamá y dije, ahora sí como el Chapulín Colorado, ¿verdad? ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Si ya era cristiano. Dice, desde en ese momento doblé mis rodillas y busqué a Dios. Ya no estaba mi mamá, que era de la que yo dependía. Dice, sí inició este negocito, de ponerme a empezar a vender. Mire, hermanos, la falta de enseñanza de la Biblia, de las Escrituras, a las iglesias ha traído la necesidad, mucho pueblo cristiano, la necesidad insaciable de ir a pedir consejo, a pedir ayuda, a pedir lo que necesita al hombre, no a Dios, al hombre. Sigamos leyendo. Con mi voz clamé a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Dice el 3. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Aquí habla de Saúl, ¿no? Que hacía todo, ponía todas las trampas posibles. ¿Para qué? Pues para matarlo. ¿Quién sabía eso? Dios sabía. Dios sabía lo que estaba haciendo. ¿Conocía su situación? Claro que sí. ¿Conocía su causa? Claro que sí. Él la conoce. Él conoce la tuya y él conoce la mía. Y dice en el 4, mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Y muchas veces aquí es donde entra la fe, hermano.
Aquí es donde entra tu fe. Y aquí es donde entra mi fe. En esta situación es donde entra la fe. Y aquí es donde el Señor nos puede decir, ¿y dónde está tu fe? ¿Y dónde está tu fe? ¿Y dónde está tu esperanza? Jesús les dijo a sus discípulos, ¿dónde está tu fe? En Lucas 8, 22 a 25, dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desató una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y Jesús les dijo, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? Jesús había prometido que iban a ir al otro lado del lago, ¿sí o no? Ya Jesús ya les había dicho que iban a ir al otro lado del lago. En el 22 les dice Jesús, pasemos al otro lado del lago. Pero obviamente Jesús estaba confiado y durmió. Y en el trayecto, hermanos, en el camino, ellos experimentaron una gran tempestad. Mientras ellos pasaban al otro lado, se levantaron grandes tempestades. Jesús prometió que volvería por nosotros, ¿sí o no? Pero mientras Él vuelve, hermanos, muchas veces se van a levantar grandes tempestades. Mientras en el camino, en el trayecto, se van a levantar tempestades, hermanos, aunque declares y decretos y amarres al diablo y lo ates y le pises el cuerno y hagas todas esas cosas. Se van a levantar tempestades. Pero Jesús va a volver, va a cumplir su promesa. Él dijo que estaría con nosotros. Y ahí es donde entra la fe. Ahí es donde entra la fe. ¿Dónde está tu fe? Job dijo, ¿verdad? Yo sé que mi Redentor vive. Y un día mis ojos le verán. Y del polvo de la tierra, el Señor me volverá para estar con Él. Hay otro episodio en Mateo 14, 28, dice, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, aquí habla cuando Jesús les dice, adelántense en la barca, ¿verdad? Y ellos ya van adelantados y Jesús ya de noche los alcanza caminando. Si ella no tenía barca, entonces pues Él los alcanza caminando, ¿no? Y ven eso en la noche y ¡ay! Se asustan a la llorona. Se asustan, es un fantasma. Pues así dice la Biblia, ¿no? Que sea, no, un fantasma. Y Jesús les dice, no se asusten, soy yo. Les grita Jesús, no se asusten, soy yo. Y en el 28, entonces Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. O sea, Pedro ya había experimentado cosas, ¿no? De estas cosas de Jesús. A ver, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dijo, pues ve. O sea,
Pedro obedeció y fue a la palabra de Jesús. ¿Sí? Porque no es de que yo diga, ahorita voy a agarrar, voy a caminar sobre las... No. En ese momento, porque hay muchos triunfalistas, ¿no? Que, ay, ahí Pedro caminó y... No, y lo sacan de todo contexto. No, Pedro fue a la palabra de Jesús. O sea, si Jesús te dice que hagas algo, hazlo. Porque Él te va a respaldar. O sea, por eso Pedro pudo caminar, porque Pedro obedeció, dijo, ven, o sea, a la voz de Jesús. Ven, Pedro. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea, Pedro empezó a caminar. Pero fíjese lo que dice el 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, mientras Pedro obedeció a la palabra de Jesús y tenía sus ojos en Jesús, Pedro podía caminar sobre las aguas. Pero cuando él tiene miedo y él duda, o sea, él duda de esa palabra, de esa promesa, de lo que Jesús le dijo, es cuando Pedro quita la vista de Jesús y pone la vista en lo que está pasando. O sea, él ve los fuertes vientos, él ve las olas, y caray, caminando. Entonces pone su atención en los vientos, en las olas, en las circunstancias, en lo que está pasando, y se empieza a hundir. Quitó su fe y su vista de lo que Jesús le mandó que hiciera. Y así pasa, hermanos, así pasa. O sea, por eso David no tenía otra opción. O sea, por eso David en esa circunstancia que estaba viviendo, que estaba pasando, pues dice, clamé a Jehová. O sea, delante de él yo me manifesté en mi causa, lo que estaba pasando. Porque en él estaba su única esperanza, hermanos. Bueno, termina diciendo David, Salmo 142, 5. Fíjese lo que dice David. Clamé a ti, oh Jehová, clamé a ti. Esa palabra clamé quiere decir grité, gemí, lloré. Grítale al Señor, clama a tu Dios, gime delante del Señor. Él es el único que te puede librar, que nos puede librar. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en tierra de los vivientes. ¿A quién? ¿A quién recurrió David? Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Aquí uno de la de confesión positiva diría, no digas eso, tú eres un campeón. Tú eres. No, David no se está derrotando, David está diciendo la verdad. O sea, Señor, mis enemigos son más fuertes que yo. O sea, un ejército, un rey con un ejército, imagínense, ¿qué era David en contra de un rey con un ejército? Pero él esperaba en el único que lo podía librar, hermano. Se refugió en el único que lo podía librar. Escucha mi clamor porque estoy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Ahí, en medio de la cueva, no podemos alabar a Dios, hermano. ¿O sí? Usted puede alabar
con libertad a Dios en medio de la angustia, de la aflicción, de la perturbación, de la opresión, de la calamidad? ¿Puede alabar con libertad a Dios? Miren, cuando Elías se fue al desierto, dice la Biblia que se puso abajo de un enebro, ahí se sentó, en el desierto solo, porque estaba oyendo también. Y se quedó dormido. Es una señal de depresión. Elías ya estaba deprimido. Un ángel fue y le dio de comer una torta, ¿verdad? Del cóndor, ¿no? Le dio de comer una torta y una coca ahí. Le dijo: Elías, levántate y come. Pero le dijo el ángel: levántate y come porque el largo camino te espera. Dice la Biblia que se levantó, comió y bebió y 40 días se fue caminando en el desierto. Y todavía fue y se metió abajo de una cueva. Y fue Dios y le dijo: Elías, ¿qué haces? Sal de la cueva, levántate. No vas a morir, largo camino te espera, Elías. O sea, David sabía y entendía. Así no podemos alabar a Dios, hermano. Así no podemos alabar a Dios. Por eso le saca mi alma, Señor, de la cárcel para que pueda alabar tu nombre. O sea, en medio de la cueva no podemos alabar a Dios. Me rodearán los justos porque tú serás propicio. David sabía que Dios era un Dios de misericordia. Entonces, en medio de la soledad, en medio de la angustia, hermanos, en medio de la tribulación, de la opresión, ¿saben qué? Es un buen lugar y es una buena oportunidad para poder encontrarnos con Dios y le conozcamos más a Él. Cuando ni tu tía, ni tu tío, ni tu abuelito, ni tu pariente, ni el pastor, ni tu religión, ni nada te puede ayudar y te puede sacar. O sea, en medio de la angustia y la tribulación, la prueba, ahí es un buen lugar para encontrarte con Dios, buscar a Dios y ver la salvación del Señor. Amén. Póngase de pie. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por tu gracia, Señor. Ayúdanos, Señor, a depender completamente de ti, Señor. En medio de la angustia, en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de la dificultad, donde el hombre ya no puede hacer nada por nosotros, donde nosotros mismos, nuestras capacidades y habilidades ya no pueden sacarnos. Ahí estás tú, Señor. Ahí estás tú, Señor. Tú quieres una perfecta comunión y relación, porque tú quieres enseñarnos quién eres tú, oh Jehová. Ayúdanos a refugiarnos, Señor. Sabernos refugiar en ti, Señor. Te amamos, te adoramos, te bendecimos, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos, gracias por esta congregación, Señor. Bendice tu obra, Señor, en Zamora, en este lugar, y a cada familia representada aquí, Señor. Te damos a ti gloria, honra y alabanza, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo.